Caso número 4, objeto sobre el foco. Un objeto de 2 centímetros de altura se ubica sobre el foco de un lente convergente cuyo radio de curvatura es de 9 centímetros. Hallar el tamaño y la posición de la imagen. Listo. Entonces inicialmente trazamos nuestro eje principal sobre el cual anotaremos nuestros puntos notables. Inicialmente vamos a trazar entonces nuestro lente de tipo convergente en una posición central, haciendo la representación que nos indica que es de este tipo de lente. Como todos sabemos, la línea vertical que se cruza con el eje principal forma un punto notable, que es nuestro primer punto, al cual llamamos vértice. Es a partir de este punto, entonces, que vamos a tomar las medidas de acuerdo a lo que nos indica el ejercicio. Dice que este tiene un radio de curvatura de 9 centímetros, lo cual implica que tenemos dos centros de curvatura. Uno a mano izquierda, desde el vértice, tomamos la medida de 9 centímetros y aparecería nuestro primer centro de curvatura, y otro hacia la derecha, ubicado a la misma posición. El primero de nuestros centros de curvatura, a la izquierda, llamaremos C1, y nuestro segundo centro de curvatura lo ubicamos desde el vértice hacia la derecha a 9 centímetros de distancia, C2. Una vez tenemos nuestros dos centros de curvatura, procedemos a encontrar los focos de nuestro lente convergente, que como sabemos son dos focos que están ubicados a la mitad del radio de curvatura, que en este caso son 9 centímetros, es decir, nuestros focos se encontrarán a 4,5 centímetros de distancia a partir del vértice. Uno ubicado a mano izquierda, es decir, estará desde el vértice a 4,5 de distancia, al cual llamaremos focus 1, F1. Y nuestro segundo foco se encontrará a mano derecha a 4,5 centímetros y será nuestro foco número 2. Ya tenemos ubicados entonces nuestros puntos notables. Vamos a ubicar entonces nuestro objeto. Nuestro objeto, dice, se encuentra sobre el foco del lente convergente y, como todos sabemos, se encontrará dibujado a mano izquierda a partir del vértice sobre nuestro foco. Ahí encontraremos nuestro objeto con una distancia, altura o tamaño de 2 centímetros. A partir de este punto, entonces vamos a trabajar nuestros rayos notables. El primero de los rayos dice que sale desde la parte superior del objeto y se dirige en forma paralela con el eje principal hasta incidir con el centro de nuestro lente convergente y se refracta hacia el foco número 2. Listo. Entonces, hagamos este primer rayo. Dice que sale de la parte superior del objeto y se propaga en forma paralela con el eje principal, incide en el centro y se refracta o cambia de dirección hacia el foco número 2. Ahí tenemos nuestro primer rayo. Rayo número 2. Dice, sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el vértice
atraviesa completamente el lente y continúa en la misma dirección. Entonces, sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el vértice, continuando con el mismo ángulo y la misma dirección. Ahí tenemos nuestro rayo número 2. Nuestro tercer rayo dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el foco número 1, continúa en la misma dirección a través del foco número 1 hasta llegar al lente y se refracta o cambia de dirección en el sentido paralelo al eje principal. Vamos a realizar entonces este rayo. Sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el foco número 1. Y aquí sucede algo bastante interesante, y es que ninguno de nuestros tres rayos se cruza. Entonces, en este caso decimos que no podemos obtener una imagen. De esta manera, hemos resuelto el caso número 4, objeto sobre el foco. Caso número 5, objeto entre el foco y el vértice. Un objeto de 1 centímetro de altura se ubica a 3 centímetros de un lente convergente cuyo radio de curvatura es de 10 centímetros. Hallar el tamaño y la posición de la imagen. Bien, entonces inicialmente comenzamos trazando nuestra línea principal, nuestro eje principal, sobre el cual denotaremos los puntos notables. Una vez hemos trazado nuestro lente, cuya representación con puntas de flecha hacia afuera nos denotan un lente de tipo convergente. Donde se cruza la línea del lente convergente con el eje principal, encontramos nuestro primer punto notable, el vértice. Es a partir del vértice que tomaremos las mediciones de acuerdo a nuestro problema. Dice nuestro problema entonces que nuestro objeto de 1 centímetro de altura se encuentra a 3 centímetros de nuestro vértice, y como sabemos, los objetos se ubican siempre del vértice hacia la izquierda. Entonces tomamos 3 centímetros y ubicamos nuestro punto objeto, sobre el cual dibujaremos una línea de 1 centímetro de altura. Una vez trazado nuestro objeto, procedemos a ubicar los otros puntos notables. De acuerdo a lo que dice nuestro problema, tenemos un radio de curvatura de 10 centímetros. Eso implica que tenemos dos centros de curvatura. Un centro de curvatura ubicado a 10 centímetros a la izquierda del vértice y un centro de curvatura ubicado a 10 centímetros hacia la derecha del vértice. 10 centímetros hacia la izquierda encontraremos nuestro primer centro de curvatura C1.
y 10 centímetros hacia la derecha encontraremos nuestro centro de curvatura C sub 2. Los focos están definidos como la mitad del radio de curvatura. Esa es su posición. Entonces tendremos dos focos ubicados a la mitad del centro de curvatura, es decir, a 5 centímetros. 5 centímetros hacia la izquierda encontraremos nuestro primer foco y 5 centímetros hacia la derecha encontraremos nuestro segundo foco. Hacia la izquierda encontraremos a F1 y hacia la derecha encontraremos nuestro foco 2. De esta manera ya tenemos nuestros puntos notables. Procedemos a trazar nuestros rayos notables. Entonces, nuestro primer rayo dice que sale de la parte superior del objeto, se dirige en forma paralela con el eje principal hasta el lente, llega a su centro y se refracta dirigiéndose hacia el foco número 2. En esta ocasión, como vamos a observar, sucede algo muy interesante, dado que el objeto se encuentra muy cerca del vértice. Entonces, sale de la parte superior del objeto, se dirige en forma paralela con el eje principal, llega al centro de nuestro lente y se refracta hacia el foco. Sin embargo, presenta una refracción inversa. Es decir, esa línea que se traza hacia el foco se regresa hacia la parte posterior del objeto. En un proceso de refracción inversa. Listo. Ahí tenemos nuestro primer rayo. Vamos con el rayo número 2. Dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el vértice, atraviesa el lente y continúa con la misma dirección. Entonces, en este caso, saldría de la parte superior del objeto y se dirigiría hacia el vértice. Sin embargo, por estar tan cerca al vértice, presenta un proceso inverso de refracción. Y el rayo se proyectaría hacia la parte posterior del objeto. Y ahí tendríamos nuestro rayo número 2. Nuestro tercer rayo dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el foco número 1. Lo atraviesa continuando con la misma dirección hasta llegar al centro de nuestro lente, donde se refracta, es decir, cambia de dirección y procede en forma paralela con el eje principal. Saldría entonces de la parte superior del objeto hacia el foco número 1, hacia el centro de nuestro lente y se refractaría en forma paralela con el eje principal. Como es una refracción inversa, dado que está muy cerca el objeto al vértice, sucedería de esta manera. Llegaría al centro de nuestro lente y procedería a refractarse
en forma paralela con el eje principal. En este momento tendríamos nuestros 3 rayos notables, para este caso especial de los lentes convergentes, y podríamos entonces ya tomar la medición de nuestra imagen, que se formaría en el punto de cruce de los 3 rayos notables. Ahí tendríamos nuestra imagen y a partir de aquí daríamos respuesta a nuestro problema. Entonces, el primer dato para la solución de nuestro problema es el tamaño de la imagen. Para este caso, entonces, tamaño de la imagen, T sub I, sería igual a la distancia vertical o altura que tiene nuestra imagen. Para nuestro caso, tendríamos 2,5 centímetros. Nuestro segundo dato a tomar sería la distancia de la imagen de su I, que se mide desde el vértice hasta la posición de la imagen sobre el eje principal. En nuestro caso, tendríamos una distancia de 7,7 centímetros. Clasifiquemos entonces nuestra imagen. En este caso, nuestra imagen se encuentra por encima del eje principal. Esto quiere decir que tenemos una imagen normal. Luego observamos que nuestra imagen se encuentra a mano izquierda del vértice, lo cual significa que tenemos entonces una imagen de tipo virtual. Por último, comparamos el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto y vemos que esta es mucho mayor. Luego, con este lente lo que obtuvimos fue una imagen de aumento o una imagen aumentada. De esta manera, entonces, damos respuesta a este caso. Caso 5, objeto entre el foco y el vértice. Bien, todos los lentes divergentes funcionan como un caso único por tener sus focos invertidos. Es decir, a mano izquierda encontraremos el foco número 2, mientras que a mano derecha encontraremos el foco número 1. Tomaremos este caso como caso único y lo haremos con un objeto al infinito. Dice que un objeto de 2 centímetros de altura se ubica a 8 centímetros de un lente divergente cuyo radio de curvatura es de 5 centímetros. Hallar el tamaño y la posición de la imagen. Entonces, como en todos nuestros casos, lo primero que vamos a trazar es nuestro eje principal y a partir de ahí ubicaremos los puntos de acuerdo a las condiciones que tienen los lentes de tipo divergente. Como lo dije anteriormente, todos los lentes divergentes funcionan de la misma manera. Entonces, con un solo ejemplo que realicemos de este caso, podemos comprender lo que sucedería con los 4 casos siguientes. Esa inversión de los focos nos va a dar
un resultado muy parecido en todos los casos que tengamos de lentes divergentes, dado que las imágenes presentarán una refracción invertida que a su vez redundará en que nuestras imágenes, en este caso, siempre serán de tipo virtual. Una vez trazamos entonces nuestro eje principal, dibujamos nuestro lente de tipo divergente y para ello entonces hacemos la representación de las flechas indicando hacia la parte interna de la línea. Donde se cruza nuestro lente divergente con el eje principal, obtendremos nuestro primer punto notable, que es el vértice. Y a partir de este vértice, entonces tomaremos las mediciones que nos indica nuestro problema. Dice nuestro problema que tenemos un objeto de 2 centímetros de altura ubicado a 8 centímetros del lente divergente y como sabemos, el objeto siempre se ubica a mano izquierda del vértice. Entonces tomamos nuestras medidas para ubicar el punto O, que sería el punto de nuestro objeto. Sobre dicho punto dibujaríamos 2 centímetros de altura que tiene nuestro objeto. Una vez ubicado nuestro objeto, procedemos con los siguientes puntos notables. Dice nuestro problema que el centro de curvatura se encuentra a 5 centímetros del vértice. Por ser un lente tiene dos centros de curvatura, uno del vértice hacia la izquierda y dos del vértice hacia la derecha. Tomamos entonces estas medidas teniendo muy en cuenta que los centros y los focos están invertidos. Entonces, a mano izquierda, pues encontraremos nuestro centro 2. Ya no será C1, sino C2 a mano izquierda. Y encontraremos a mano derecha del vértice a 5 centímetros, como lo indica este ejemplo, nuestro centro C1. Una vez ubicados nuestros centros y por definición, sabemos que los focos siempre se ubican a la mitad del radio de curvatura. Para este caso, cuyo radio de curvatura es de 5 centímetros, tendremos a 2,5 centímetros de distancia del vértice la ubicación de nuestros focos. Un foco que partirá del vértice hacia la izquierda a 2,5 centímetros, que siguiendo la condición de inversión de puntos, correspondería a nuestro foco número 2 y nuestro segundo foco se ubicaría del vértice hacia la derecha a 2,5 centímetros y por las condiciones de inversión correspondería al foco número 1.
Una vez tenemos entonces nuestros puntos notables, procedemos a construir los rayos notables. Primer rayo dice, nuestro primer rayo sale de la parte superior del objeto, se dirige en forma paralela con el eje principal, incide en el centro del lente y se refracta hacia el foco número 2. Entonces, sale de la parte superior del objeto y se dirige en forma paralela al eje principal hasta el centro del lente y se refracta hacia el foco número 2. Ahí tenemos nuestro primer rayo. Segundo rayo. Dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el vértice, continúa en la misma dirección. Entonces, tomamos nuestro rayo número 2, que saldría de la parte superior del objeto y se dirigiría hacia el vértice. En este caso, se refractaría inversamente en la misma dirección. Y ahí tendríamos entonces nuestro rayo número 2. El rayo número 3 dice que sale de la parte superior del objeto y se dirige hacia el foco número 1, continúa hacia este foco hasta llegar al centro de nuestro lente y cuando cruza el centro de nuestro lente se refracta siguiendo una dirección paralela con el eje principal. Entonces, sale de la parte superior del objeto hacia el foco número 1 y como vemos, este rayo cruzó ya nuestro centro de lente en un punto a partir del cual se refractaría inversamente en forma paralela con el eje principal. Y ahí tendríamos nuestro tercer rayo. Observamos que se cruzan en un mismo punto. Y es en este punto donde se cruzan los tres rayos donde podemos graficar nuestra imagen. Tomaremos ahora los datos de la imagen para dar respuesta a nuestro problema. Inicialmente, el tamaño de la imagen. Entonces, tamaño de la imagen, T sub I, será la medida vertical o altura de la línea imagen. Que en este caso, como podemos observar y medir, corresponde a un valor de 0,5 centímetros. Nuestro siguiente dato hace referencia a la distancia que tiene la imagen. Esta distancia de su I se mide desde el vértice hasta la posición de la imagen sobre el eje principal. Entonces tomamos nuestra medida y para este caso es de 1,9 centímetros. Procedemos entonces a clasificar nuestra imagen y como observamos nuestra imagen está sobre el eje principal, arriba del eje principal, por lo tanto tenemos una imagen normal. Además de eso,
podemos observar que nuestra imagen se encuentra a mano izquierda del vértice. Esto pues lo va a clasificar como una imagen virtual. Listo. Por último, entonces lo que hacemos es comparar los tamaños entre el objeto y la imagen. En este caso vemos que pues el objeto es mucho más grande que el tamaño de la imagen. Luego podemos estar hablando de que tenemos una imagen de tipo reducido. De esta manera, entonces, damos respuesta al caso único, en este caso, un ejemplo de objeto al infinito, de lentes de tipo divergente.